nuestro café terapéutico presencial. Los dejo con la mejor, con la consentida, Laila. Y comenzamos. Pues muchísimas gracias por estar aquí, otra vez por darse ese espacio. Las que no estuvieron la vez pasada, por ahí les voy a pasar unas hojitas que es de consentimiento informado para que lo firmen, por favor. Esto es importante para pues tener claridad acerca de las reglas, acerca de la información que se maneja aquí, el uso de redes sociales y demás. Pero bueno, les agradezco mucho que estén en esta tarde, que se den a la tarea de animarse a descubrirse a sí mismas, de conocer a diferentes mujeres, de saber acerca de estos procesos mentales y emocionales. En la sesión pasada estuvo padrísima, me encantó el cómo se dio esta dinámica entre todas, el cómo pudimos expresar algunas cosas, compartir nuestras historias, y bueno, este taller de eso se trata, ¿no? De compartir. Y el día de hoy vamos a hablar sobre depresión. ¿Qué no se ha dicho de la depresión, no? Ya sabemos muchos síntomas, ya sabemos como muchas aproximaciones de la depresión, pero ahorita vamos a trabajar, no nada más vamos a tener información, vamos a trabajar en algunas técnicas y algunos ejercicios que nos pueden ayudar a superar o a enfrentar estos momentos de depresión. Les platico rápidamente para hacerles un resumen. Las que vivieron el en vivo de la semana pasada, el martes, pues les voy a resumir un poquito lo que estuvimos platicando ahí. Si no lo vieron, pues aquí está la información. Para que podamos decir que hay una depresión, tenemos que tener 2 semanas de al menos los siguientes síntomas. Un estado de ánimo depresivo casi todo el tiempo, casi todos los días. Acuérdense, 2 semanas. Hay una pérdida de interés o lo que se le llama anedonia, o sea, como una apatía, como algo que ya no me hace sentir bien. Los intereses que antes me llenaban ahora ya no. Y esto dura estas 2 semanas. Hay cambios en el apetito, ya sea que como de más muchas veces o como mucho menos. Hay un cambio y es notorio, o sea, no es como, ay, ahora me pasé con los postres. No, o sea, es muy notorio. Puede haber hasta incluso un aumento o una pérdida de peso notable. Hay variantes en el sueño también, el insomnio o el despertar nocturno, o sea, sí te duermes, pero te levantas y ya no te puedes volver a dormir. O hay también cuando te duermes, despiertas por la mañana, pero sientes que no descansaste nada. O simplemente pues no puedes dormir toda la noche, ¿no? Y en el día estás ahí como que toda cansada y además pues con mucho sueño durante el día, ¿no? Hay una agitación o enlentecimiento, o sea, cualquiera de estas 2 variantes puede ser. Esto de la agitación es como una inquietud general, o sea, como que no puedes estar tranquila, como que algo no te deja en paz, como que estás nada más como inquieta. Esto se puede también confundir o se puede incluso juntar con síntomas de ansiedad, que esto es muy, pero muy frecuente que ocurra en consulta. O sea, yo lo veo cada vez que llegan conmigo, me dicen, es que me siento muy mal, me dicen, tengo mucha ansiedad, y ya vamos explorando síntomas y resulta que más bien hay inquietud y es parte de una depresión que viene como a desarrollar esta sintomatología. O al revés también, ¿no? Que me dicen, es que estoy bien deprimida, pero resulta que pues tienes pensamientos intrusivos, que estás todo el día con esta necesidad constante de comprobar ciertas cosas en tu día a día, esta angustia por lo que pueda estar pasando en el futuro, y bueno, síntomas que tienen que ver más bien con la ansiedad. Entonces aquí hay que hacer esta diferenciación, y esto se hace nada más en consulta, chicas. O sea, tú no puedes autodiagnosticarte, tiene que ser en consulta. Y estos síntomas pues son parte también de esta depresión, que les digo que puede durar hasta 2 semanas, para que sea diagnosticable, ¿eh? Luego está el síntoma de la fatiga, ese cansancio que no te deja y que dices, bueno, pero ¿por qué si no hice nada nuevo? O sea,
no hice ejercicio, o no hice gran cosa, o simplemente hasta me la pasé acostado, no pude levantarme, las que pueden hacerlo, ¿no? Y me sigo sintiendo así cansada, agotada. Bueno, pues es que hay mecanismos de nuestro cerebro y de nuestro cuerpo que se van detonando, que de pronto pues vivir en esta apatía, en este estarnos como con el freno puesto de mano, ¿no? Pero queriendo avanzar en la vida. Entonces se siente como un cansancio enorme y lo vas arrastrando. Ese también es un síntoma de depresión. E incluso puede ser que la depresión entre por un cansancio. O sea, tú estás bajo mucho estrés, bajo jornadas laborales extremas, o estás en actividad constante para arriba y para abajo con los hijos o con tus actividades diarias, y eso te va generando un cansancio, y entonces ese cansancio puede detonar una depresión. Pero bueno, sentimos fatiga, sentimiento de inutilidad o culpa. No sirvo para nada, o todo esto que estoy viviendo es porque yo lo provoqué, o es que esto está mal porque hay algo malo en mí. Culpa, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ir de fondo a descubrir estos pensamientos, pero es uno de los sentimientos que se presentan durante una depresión. El siguiente sería la dificultad para pensar, para concentrarte o para decidir. Cuando nos cuesta trabajo tomar decisiones, tiene que ver también con un sistema nervioso central deprimido o una depresión, porque estás como que desconectada. Cognitivamente tu cabeza no puede conectar ciertos cables y entonces no puedes decidir. Además no puedes encontrar como que las palabras adecuadas para expresarte, no puedes entender ideas complejas, no puedes hacer tareas que eran simples para ti antes y ahora se han convertido en una tarea muy difícil. Bueno, esto es otros de los síntomas de la depresión. Y pues al final de cuentas también vienen estas ideas de desesperanza, en donde vienen también algunas ideas suicidas, ¿no? Es ahí donde ya empezamos a contemplar la idea de no existir. Yo les digo a mis pacientes que no, las ideas suicidas no se ven así como un, ay, ya me quiero morir. Claro, por supuesto que se ven así también, pero comienzan con un, quiero que esto pare, ya no quiero estar aquí, porque no me quiero seguir sintiendo igual. ¿Y qué se sentiría dejar de existir? ¿O cómo sería dejar de existir, ¿no? Y empezamos a darle vueltas a eso, y a veces podemos llegar hasta elaborar un plan ya específico, decir, bueno, voy a hacer esto, número 1, número 2, y luego esto, número 3, esto, para llevar a cabo ese plan. Aguas, ya son ideas suicidas con un plan, una contemplación ya muy específica, ya es una señal de alarma. Yo tomaría esta señal como único síntoma de todos estos, que aunque no estén los demás, esa sí es una señal de alarma grave, donde ya hay necesidad de tomar atención psicológica e incluso psiquiátrica de inmediato. Pero bueno, les decía que son al menos 2 semanas de todos estos síntomas, pero hay otros tipos de depresiones en donde no se cumplen, por ejemplo, todos los síntomas. Puede ser que tengas una distimia, o que puede ser como un tipo de depresión funcional, donde tienes a lo mejor culpa, donde sientes a lo mejor mucho cansancio y donde tienes una pérdida de interés. No es una depresión diagnosticada como tal, pero hay síntomas bastante incapacitantes que no te permiten seguir con tu vida. Entonces, esta es la parte importante aquí. Cuando traemos síntomas arrastrando que a lo mejor no pueden ser diagnosticados o ni siquiera hemos pensado en poder ser diagnosticadas, ¿no? Porque esto comienza así, con pequeños síntomas. Pues venimos cargando con todo esto y no sabemos cómo enfrentarlo, ¿no? Puede ser incluso que estés pasando por momentos bien dolorosos, muy difíciles, específicos en tu vida, alguna pérdida, algún dolor, alguna situación específica, una enfermedad, un duelo que te detona esta depresión o estos síntomas. Y bueno, pues aquí se trata de aprender cómo vamos a enfrentar esto, ¿no? Bueno, este repaso breve así de los síntomas es para que los tengamos claros, aunque ya tenemos como muy
ensayado este discurso de la depre, ¿no? Mi depresión. Y ahora así como que nos colgamos un diagnóstico sin siquiera tener claro cuáles son los verdaderos síntomas y cómo se diagnostica una depresión. Entonces te lo cuelgas y dices mi depre, cuando en realidad estás teniendo un periodo de tristeza que es sano, que es normal, que es esperado bajo las circunstancias en las que tú estás y que es necesario que lo puedas ventilar, que lo hables, que lo digas. Pero como tenemos esta cultura en donde no se vale decir que estoy deprimida o que me siento triste, porque lo asociamos a incapacidad o lo asociamos a debilidad, lo asociamos a el yo no puedo, o voy a sentirme estigmatizada por los demás, ¿no? O sea, los otros me van a ver mal. Si yo voy al trabajo y digo que tengo depresión, pues se van a aprovechar de eso, me van a decir o van a pensar, y entonces estamos en un círculo vicioso donde no se vale hablar de la tristeza, mucho menos de la depresión. Ya no se diga atenderte o decir que estás en terapia para esto, o que vas al psiquiatra, o que estás en este proceso, ¿no?, de enfrentar la depresión. No se vale. No lo podemos hablar. Entonces, este es mi punto principal del día de hoy. Que sea válido hablar de lo que sientes. Es necesario para poder ayudar a las personas a que entiendan sus síntomas, a que los atiendan, a que se sientan mejor, a que nuestros hijos no caigan en estos patrones, a que, bueno, a todos nos alarman las estadísticas sobre suicidios, ¿no? Más aquí en Chihuahua, y cada vez son menores en edad los chicos que presentan este tipo de conductas suicidas. Bueno, pues hablemos del tema, empecemos por nosotras mismas, empecemos por ventilar lo que estamos sintiendo y que se normalice el hacerlo, que no sea nada más como algo que dices, sí, estoy de acuerdo, pero no lo practicas, ¿no? Bueno, pues hablemos de esto, hablemos de la depresión. Y junto con este estigma de la depresión, pues está el hecho de que vivimos en una sociedad que está siempre alabando a la productividad. Cuando tú eres productiva, entonces eres muy buena, ¿sí? Cuando tú eres productiva y estás creando y estás generando dinero y estás haciendo cosas entonces aplausos, ¿no? Todo bien. Pero ¿qué tal cuando llega el momento de ser productivo haciendo nada? O descansando, o dándote ese espacio mental para poder reordenar tu vida, tus ideas, o simplemente darte un espacio para escribir tus pensamientos o tus sentimientos. Eso no se ve productivo. Eso lo juzgamos. Como, ay, sí, pues, ¿qué estás haciendo ahí? Nada, así, ¿no? Como soñando despierta. No, estás cuidando de ti. Y eso es importante, que todos tengamos esta valentía de ir en contra de la corriente. El que entendamos que ser productivo es también descansar. Ser productivo es atenderte. Ser productivo es detenerte un rato, pensar que necesitas, satisfacer esa necesidad de una forma ética y ecológica para tu entorno, pero hacerlo. Eso también es productivo. Y a la larga, pues es mucho mejor, ¿no? Porque pues si estás así como que avanzando con el freno de mano puesto, pues ¿cuánto tiempo te espera para que tu cuerpo te diga basta? Te enfermas, caes en colitis, migrañas, dolores de cabeza, una bola de síntomas y de padecimientos físicos que se van haciendo más grandes, se van haciendo cada vez más fuertes, más intensos, porque no nos atendemos, porque no hacemos caso de las señales de mi cuerpo, ¿no? Lo que es una pequeña tristeza
que necesitamos procesar y no lo hicimos, se puede convertir en un padecimiento físico, que después nos imposibilita trabajar, por ejemplo, o nos imposibilita atender a tus seres queridos, o te imposibilita disfrutar la vida, ¿sí? Porque no estamos hablando de cómo arreglamos esta depresión para seguir siendo productivas, ¿no? Sino cómo disfrutar tu propia vida, en donde sea y en lo que sea, como lo estés haciendo y en donde sea que esté tu propósito, bueno, pues ahí, cómo lograr ese disfrute nuevamente, ¿no? Bien, pues la depresión es multifactorial, hay muchas causas, no hay una sola que podamos señalar, y empieza también de una forma interna, que puede ser también física, como ajustes de sustancias químicas en nuestro cerebro, que también puede ser externa por algún evento o alguna situación en especial, o puede ser también ocasionada por traumas que venimos arrastrando, cosas que no hemos trabajado en nuestro pasado o en nuestro presente, que necesitamos ponerle atención, pero si no lo hacemos, pues se empieza a desarrollar una depresión, ¿no? Obviamente también importa nuestro contexto, en dónde estamos, con quién convivimos, qué condiciones físicas y sociales estamos inmersos, ¿no? ¿Qué tipo de familia tenemos? ¿Qué estilos de apego tenemos? Para los que estuvieron en el taller de los apegos, ahí podemos encontrar grandes pistas para personas que van a, en un futuro, ser más propensas a ser depresivas o a tener periodos o trastornos depresivos, ¿sí? Entonces, hay muchos factores que influyen para poder tener una depresión o presentar síntomas severos de depresión. El 5% al menos de toda la población adulta ha tenido depresión. Las mujeres somos más propensas a tener depresión, pues por condiciones biológicas, por condiciones sociales, mandatos y también pues por nuestra misma condición de cuidadoras, que también se nos exige, como no cuidarte para cuidar de otros, y eso va a hacer que estemos expuestas de una forma mucho más fuerte a padecer depresiones. Aquí el asunto es que podemos buscar tratamientos. Yo les digo, ¿de qué me sirve hablar de la depresión si no les voy a hablar de tratamientos, ¿no? El chiste aquí es encontrar soluciones, encontrar herramientas que nos puedan servir para enfrentar la depresión. No nada más se trata de decir, mira, palomita, estoy deprimida, qué triste, ¿no? Vete a atender, que por supuesto que lo pueden hacer y estaría genial si alguien descubre aquí que tiene varios síntomas de depresión, lo hagan, justamente es una de las cosas que queremos hacer y que a mí me interesa como especialista en la salud mental, que cada vez que tú descubras un síntoma, pues vayas y lo atiendas, ¿no? Justamente. Bien, pues los tratamientos que vamos a ir viendo son varios, pero los más efectivos que nos vamos a enfocar el día de hoy son dos estilos de tratamiento. El primero es el tratamiento de terapia cognitivo-conductual. La terapia cognitivo-conductual es la que tiene más evidencia científica, o sea que se ha probado más veces y se ha comprobado que funciona con estudios, con muestras grandes de personas que han aplicado ciertos ejercicios que corresponden a la terapia cognitivo-conductual, y entonces los miden antes y los miden después y se comprueba que hay una mejoría notable, e incluso en muchos hay una mejoría notable no nada más terminando el tratamiento, sino años posteriores, porque aprendes herramientas y entonces puedes prevenir tener recaídas. La terapia cognitivo-conductual tiene como base esta idea. Tú vas a tener una experiencia y esa experiencia te va a generar un pensamiento que es automático.
un pensamiento inmediato. Y ese pensamiento inmediato te viene a la cabeza y entonces te hace sentir de cierta forma, te genera una emoción. Y esa emoción nos invade todo el cuerpo y entonces vamos a actuar de acuerdo a esa emoción. Entonces, te pasa algo, rápido te viene una idea, una emoción, y entonces reaccionas, actúas. En la terapia cognitivo-conductual, de lo que se trata es detenernos en cada episodio para descubrir, desenhebrar qué cosas hay ahí que no deberían de estar. Por ejemplo, en los pensamientos. Hay pensamientos automáticos que están distorsionados. Nuestra mente es una máquina increíble que lo que hace es depurar toda la información de todos los estímulos que nos están pasando, nos están llegando por todos lados. Entonces, lo que hace es clasificarlas, ¿no? Esto va acá, esto va acá, esto va acá, esto va acá. Todo el día, todo el tiempo, a todas horas, ¿no? No para, incluso en los sueños también lo hace. Entonces, esa máquina tiene que dejar por fuerza información fuera para que quepa en una narrativa, en una historia que tú misma te has estado contando, que no es ni siquiera consciente, ¿no? A veces te cuentas una historia y ni siquiera lo sabes, pero esa historia tiene que tener cierto sentido, entonces tu cerebro clasifica esa información para que quepa aquí, para que quepa acá, para que esté así, para que tenga un sentido claro, pero resulta que hay cosas que dejaste fuera y ni siquiera las viste, o sea, te pasaron de noche. Ahí se forman distorsiones cognitivas. Esos pensamientos automáticos, esas creencias que están acá ya grabadas, porque es un atajo mental muy fácil de usar, muy conocido, muy reforzado con el tiempo, con los años, con las experiencias, ya te lo sabes, ya lo tienes ahí, pero está torcido. Por ejemplo, una idea sería, por ejemplo, yo no soy buena en el básquet. Bueno, es evidente, ¿verdad? Estoy así de este tamañito, pues es evidente que no he sido buena en el básquet, ¿no? Pero, si yo digo, no he sido buena en el básquet, para nada, nunca, y soy la peor. Bueno, pues será que a lo mejor no me ha interesado, o a lo mejor nunca practiqué, o a lo mejor puede ser que no he sido buena porque nunca entré en equipo, o no he sido buena porque, bueno, esta es la historia que yo me estoy contando, ¿sí? Esta es la experiencia que yo he ido alimentando con mis pensamientos automáticos, y entonces es un círculo vicioso, ¿no? Yo voy alimentando esta creencia cada vez más, y entonces pues ya me la creo, ¿no? Y eso es así como un ejemplo bien básico, ¿no? Pero ¿qué tal ejemplos como... imagínate cualquier ejemplo que tenga que ver con tu relación de pareja, con tu relación con tus hijos, con tu trabajo, con tus capacidades, con tus habilidades. ¿Cuántas distorsiones no crees que hay ahí? Y no te das cuenta. Y a veces incluso nos creemos que es parte de mi personalidad. Ah, no, es que yo soy la que soy la más seria del grupo, por ejemplo, ¿no? Yo siempre soy la más seria del grupo. ¿Será? ¿O será que tienes esta distorsión cognitiva y no te has dado cuenta de que al final de cuentas a lo mejor no eres extrovertida, pero eres el pegamento del grupo en cierta forma? O a lo mejor haces cosas que sin ti en ese grupo no funcionaría, por ejemplo, ¿no? Bueno, pensamientos automáticos distorsionados. En una terapia te ayudan a descifrar esos pensamientos, esas distorsiones que te dicen, a ver, espérame, aquí, este pensamiento se me hace, a ver, vamos a cuestionarlo. ¿Por qué piensas esto? ¿De dónde viene? ¿Habría otras maneras de pensar? ¿Habría otras posibilidades en este momento, en este contexto? ¿Qué pasaría si, o sea, cuestionas esta idea, ¿no? Cuestionas esta creencia, de modo que lo vas ajustando a la realidad de tu contexto, en el momento, en el presente. ¿Cuántas veces no estamos aferradas a una idea de cómo debería ser una relación porque traemos un chip de una relación anterior, o la de nuestros papás,
o de la televisión que vimos a fulanita. Y traemos este chip si no nos damos cuenta y ahí está, ¿no? Entonces, cuestionar esta idea o esta creencia es parte del tratamiento. Bueno, ya estamos en los pensamientos automáticos. Ahora seguimos con las emociones. ¿Para qué son las emociones? Como ya lo hemos platicado en otros cafés terapéuticos, que hemos hablado de la terapia de aceptación y compromiso, que está genial. Ahí se habla muchísimo de cómo lidiar con nuestras emociones. Estas emociones que llegan de pronto y las sentimos como muy incómodas. Y luego decimos que son negativas y positivas. En realidad todas tienen una función. Y esa función la descubrimos cuando estamos analizando bien de cerca con una lupa, ¿no? ¿Qué significa que tienes esta sensación de vergüenza, este miedo, esta tristeza? ¿Qué función tiene en este momento de tu vida? ¿Para qué sirve? Y te vas a ir como analizándolo más de cerca, más detalladamente, e incluso proponerte algunas técnicas o algunas herramientas para poder lidiar con esa emoción en el momento, ¿no? Y luego nos vamos a la conducta. Entonces, si ya sabemos que tenemos una distorsión, que hay emociones que me sirven para algo, entonces mi conducta puede ser distinta. Armas un plan. ¿Cómo puedo reaccionar ante esta situación? Ensayando, ¿no? Y practicándolo, porque esto se trata de así, ensayo y error. Entonces lo vas a practicar y vas a generar como que un nuevo archivo en tu cerebro. Ok, entonces no siempre que yo tengo este pensamiento distorsionado o siempre que pasa esta situación que me genera este pensamiento distorsionado de soy inútil, no siempre es así. Puede ser que estoy aprendiendo, que he sido útil en muchas áreas, en esto ni siquiera me había dado cuenta. Y luego te vas a la emoción, pues siento un poco de orgullo, siento bienestar, siento tranquilidad, siento confianza. Y luego entonces esto te lleva a actuar de otra forma, ¿no? Pues a lo mejor ofreces ayuda, o no te escondes, o intentas, vas más allá, le buscas, haces cosas que obedezcan a estas nuevas emociones y a estas nuevas interpretaciones del mundo. Bueno, esto es más o menos el panorama de cómo se debería de ir trabajando en estas corrientes de terapia cognitivo-conductual y con hacia muy grandes rasgos, ¿no? Cómo se van haciendo fase a fase estos ejemplos. En la depresión, específicamente, se vio que los pensamientos automáticos están muy distorsionados porque vemos nuestro mundo así bajo, nada más como los caballos, ¿no? O sea, nada más veo esto, como una visión de túnel. O sea, solo veo lo que estoy sintiendo y lo que estoy viendo en este momento y entonces esto se alimenta y se alimenta constantemente. Solo veo lo negativo, hay desesperanza. Y luego me siento cansado y eso me hace sentir pensamientos más negativos y ahí estamos, ¿no? Entonces, cuestionar los pensamientos automáticos, distorsionados, es un reto, pero es la forma en la que podemos ir reentrenando a nuestro cerebro a interpretar el mundo de una forma distinta, de una forma que está más apegada a la realidad. No a ver las cosas color de rosa, pero a verlas desde un lugar donde hay posibilidades, que siempre hay. Luego, ya eso va haciendo que, pues ya una vez que interpretas diferente, ya lo cuestionaste, ya actuaste diferente, entonces el tratamiento se va a enfocar mucho a tus conductas para evitar volver a caer en estas distorsiones o en estos patrones de depresión, ¿no? Eso es la terapia cognitivo-conductual. Ahora nos vamos a la terapia de activación conductual. Aquí el foco de atención es la conducta. Sí entendemos que hay pensamientos distorsionados, sí entendemos que hay una cerrazón, como que no nos entra, y justamente porque es el patrón de una depresión. Nuestro cerebro está apagado para ver posibilidades. Entonces se vio la necesidad de crear este estilo de terapia en donde vamos entrándole por la conducta.
Vamos a buscar cosas que nos hagan activarnos y olvidarnos de que tengo que sentirme motivada para hacer algo. Como cuando vas al gimnasio o como cuando no vas al gimnasio. Al final de cuentas, se trata de que tú puedas actuar en base a un plan a largo plazo que sepas que es bueno para ti, en la medida de lo posible dividiéndolo en pequeños pasitos para que logres esto a largo plazo, pero aquí el asunto es que vas a ir a pesar de cómo te sientes. Vas a hacerlo a pesar de, aunque no te sientas bien. Y esto es como clave porque nos queremos esperar hasta que me llegue la iluminación del cielo o a que llegue mi amiga y me jale y me diga, ándale, vámonos a caminar o vámonos al gym, o que tu hijo te diga, oye mamá, ¿por qué? O a que algo suceda y te saque de tu estado emocional, ¿no? No tenemos que esperar. Cuando estás en un cuadro depresivo, actúa. Lo mejor es que actúes antes que cuestionar tus pensamientos. Y claro que es bueno, y si lo quieres hacer, hazlo. Pero no esperes sentirte bien de inmediato. No esperes que con esto ya tu depresión ya cambió, no. Porque aquí en la terapia de activación conductual, el objetivo es que tú alcances a ver y a reexperimentar todos los reforzadores positivos de los cuales tú te estás perdiendo. Cuando estás deprimida, no te dan ganas ni de hacer, ni de ir, ni de ver, ni de hablar, ni de pensar, ni de nada. O sea, estás en modo el mínimo esfuerzo, ¿no? Lo mínimo. Y no porque no nos guste y no porque no estés adentro emproblemada con cómo hacer más, sino porque tu cuerpo es incapaz de hacer más allá. Ojo aquí, porque luego pensamos que la ley del mínimo esfuerzo es como la flojera, y no como tal, sino es que estás en modo rotativo, o sea, tu cerebro y tu cuerpo está en modo hasta aquí puedes, nada más. Entonces cuando tú intentas hacer ese switch, pues va a ser difícil porque no vas a poder pues como ir y pensar que ya te vas a sentir bien y hacer las cosas. No, estás así como en lo mínimo. Entonces, para empezar a caminar en estos pequeños pasitos, pues tienes que decidir hacerlo y empezar a experimentar de poquito en poquito cómo te sabe eso que puede ser un buen reforzador positivo para ti. Ese reforzador que te dice, mira, fuiste al café terapéutico y tuviste esta buena experiencia. Yo siempre le pongo el café terapéutico online. Y puedes hacerlo y lo disfrutas y entonces tu cerebro de poquito en poquito y tu cuerpo de poquito en poquito va a reexperimentar y a reconfigurarse y vamos a generar otros archivos nuevos que te dicen, ok, esto fue bueno, conocí gente nueva, platiqué cosas diferentes, me interesó este tema, me hizo sentir bien esta actividad, el pastel estaba delicioso, yo qué sé. Esto va generando ese reforzamiento positivo que va a ir como a jalar la punta del hilo que te desenreda completamente, ¿no? Que si lo sigues, pues desenredas todo. Entonces, el punto aquí es que actúes a pesar de cómo te estás sintiendo, para que de ahí puedas tener ese reforzador externo o interno que te haga volver a disfrutar la vida. Y luego ya podemos ir a cuestionar estos pensamientos y es más fácil ya una vez cuando tienes, como luego dicen los perros de la borra en la mano, decir, ok, sí me siento mejor cuando hago ejercicio, sí me siento mejor cuando voy y me como mi ensalada o me como mi proteína bien deliciosa, sí me funciona. Y entonces ya tu cerebro va a decir, ok, nueva información, no todo es negro, no todo está mal, caminar es bueno, salir a hacer ejercicio es positivo, etcétera, ¿no? Y entonces ya no es tan difícil estar como luchando con tu cabeza, ¿no? La rumiación, el estar todo el día dándole vueltas
la tristeza y lo mal que me hace sentir. A veces eso tiene su momento, claro, pero cuando se extiende demasiado, cuando es muy profundo y está reforzando ese patrón de dejar de hacer cosas, de dejar de disfrutar la vida, pues ahí no nos está siendo útil, ¿no? Y bueno, pues aquí creo que convendría pensar que obviamente una depresión se puede combatir con hábitos saludables. Es lo más fácil y a veces también lo más difícil de hacer, porque sabemos cuál es el camino, sabemos que tenemos que comer saludable, dormir bien, hacer ejercicio, hablar de nuestras emociones, contar con una red de apoyo, y con que hiciéramos todas estas cosas sería mucho más sencillo salir de una depresión. E incluso, aquí se me pasó este punto gigante, el medicamento. Tenemos un estigma gigante con el tratamiento psiquiátrico. Ya cuando les digo psiquiátrico, ay, pues, no estoy loca, solo estoy desesperada. Ese estigma que tenemos por visitar al psiquiatra o por tomar medicamento controlado, como decimos, es un freno, mujeres, un freno, porque más vale tomarte una pastillita y disfrutar la vida que no tomarte nada y estar arrastrando miles de pensamientos, miles de traumas, miles de cosas que te detienen y te frenan en tu día a día. ¿Qué es mejor? ¿Vivir tu vida y estar bien? ¿O vivir sufriendo, no? Entonces, si es necesario, atiéndete con un psiquiatra, pero por favor, si vas con psiquiatra, acompáñalo con un psicólogo. Las dos cosas son necesarias. Si vas con un psiquiatra y te tomas tu pastilla, pero no estás en terapia, no estás aprendiendo cómo enfrentar esa situación. No lo estás aprendiendo. Si vas con un psicólogo, no siempre te va a decir directamente al psiquiatra. No, a veces yo les he dicho a mis pacientes, vamos a trabajar en estas cosas, si logramos este objetivo, entonces así nos vamos. Si no se logra esto, nos vamos al psiquiatra. No, pues es que yo quiero intentar, ok, vamos. No se logra, entonces vamos al psiquiatra. Y así es importante, porque si yo estoy viendo que la persona puede tener una mejoría notable con tomarse su medicamento, como lo indica el doctor, no automedicarse, sino con receta médica y con los pasos que debes de seguir, pues qué mejor que hacerlo así, y acompañado de la terapia puede funcionar mucho mejor, puede hacer maravillas. No les voy a decir como la Marilyn Cott que les voy a curar la depresión en 8 días, ¿verdad? Pero sí les voy a decir que puedes tener una esperanza. Sí puedes tener una esperanza. La mayoría de los tratamientos psiquiátricos con medicamento para una depresión leve, sencilla, yo conozco que han sido 6 meses y una cita cada mes y vamos evaluando, ¿no? Al menos. Y ya de ahí podemos ir escalando. Pero el punto aquí es no tengamos miedo, no nos vamos a hacer adictas, a veces es necesario y es mejor trabajarlo en conjunto, las dos cosas. Y si tú le quieres agregar otra cosa, ¿no? Terapias alternativas y lo que tú quieras, está bien. Mientras tú te apegues a tu tratamiento psiquiátrico y a lo que te está dando tu psicólogo, adelante. Bueno, entonces aquí, ahora sí que nos despedimos de nuestras redes sociales y manos a la obra, vamos a trabajar, ¿sale?